En esta clase vamos a avanzar sobre algunos conceptos que proponemos desde nuestra cátedra. El primer concepto que vamos a tratar va a ser el de transductor. ¿Qué vamos a entender por transductor? A todo aquel elemento que posea algún parámetro que va a ser sensible a algún tipo de energía. Es decir, vamos a suponer que en este caso que tenemos una resistencia, y esa resistencia de este elemento, cuando recibe la energía de alguna fuente lumínica, va a cambiar ese parámetro que es la resistencia. En tal caso vamos a decir que estamos en presencia de un fotorresistor, cuyo símbolo es el que mostramos ahí. Una cosa que tenemos que aclarar, que el valor de resistencia de este dispositivo va a depender de la intensidad de la luz que le incide. Por lo tanto, el valor de resistencia no va a ser binario, sino por el contrario va a ser analógico. Acá tenemos una curva que nos muestra el valor de resistencia de un dispositivo real en función de los lux, que es la unidad que usamos para medir la energía lumínica. Como podemos ver, los niveles de variación son bastante acotados. Esto nos obliga a tener que utilizar algún elemento que nos adecue esa pequeña variación a los niveles que nosotros necesitamos. Esos elementos que nos van a permitir mejorar esa señal es sin duda alguna implementación electrónica. Si observamos en este circuito, por ejemplo, vemos que tenemos el elemento LDR como una entrada de este amplificador, pero lo más importante que tenemos que observar acá es que tiene una fuente de alimentación, que en este caso es de 12 voltios. Bien, una vez que nosotros ya hemos obtenido esa señal del transductor, el próximo paso es transmitirla hacia el dispositivo que toma la decisión dentro de mi automatismo. Para poder transmitir esta señal, lo que le debemos adosar entonces al sistema es un transmisor. Ese transmisor también suele ser implementado de manera electrónica, y por supuesto que es conveniente que esa electrónica se adecue a algún protocolo estándar. Y además de ser estándar, ese protocolo en lo posible sea abierto. Lo que sí podemos aclarar en este punto es que los transmisores pueden ser analógicos o digitales. Por ejemplo, dentro de la transmisión analógica tenemos el protocolo 420 mA y dentro de la transmisión digital tenemos el RS485, que serían convenientes que los estudiantes los conozcan con el mayor detalle posible, en especial los estudiantes de mecatrónica. Entonces, ¿qué es un sensor? Bueno, teniendo los dos conceptos anteriores, podríamos decir entonces que un sensor es la unión de un transductor cuya señal es adecuada electrónicamente y luego es transmitida hacia los elementos de toma de decisión. Acá tenemos un esquema de un sensor dado por algún fabricante. La pregunta que nos hacemos: ¿se adecúa a la definición que acabamos de dar? Veamos otras definiciones, como por ejemplo el de detector. ¿Qué entendemos por detector? A todo aquel dispositivo que no utiliza un transductor, sino que mediante la incidencia externa directa de algún accionamiento sobre él, modifica algún parámetro, por lo general eléctrico, ¿no? Como sería el caso de este microswitch que vemos en la figura. Para que este microswitch cambie sus propiedades eléctricas en el platino, necesitamos incidir con una fuerza sobre esta palanca. Por naturaleza, como dice acá, los detectores suelen ser binarios y también suelen conducir la señal por su interior, es decir, este es el ejemplo clásico. Podemos ver que la señal va a tener que transmitirse por el interior de este switch. Un pequeño comentario que tenemos que hacer, ya que estamos hablando de los switch, es que los mismos pueden tener memoria mecánica, como sería el caso de un interruptor,
o pueden no tener memoria mecánica, como sería el caso de un switch. Entonces, ¿qué podríamos sacar en limpio de la definición de un detector? Que en un detector tiene que existir algún mecanismo de contacto para poder definirlo. El captador es muy parecido. Como decimos acá, es un dispositivo que no utiliza un transductor, al igual que el detector, sino que mediante la cercanía de algún elemento se cambian las propiedades, generalmente eléctricas, del circuito en el cual interviene. El ejemplo clásico y fácil de entender es el de una bobina. Como podemos ver, acá tenemos la impedancia de una bobina L, que es proporcional a la frecuencia y al valor del inductor. Asimismo, si estudiamos la inductancia, vemos que es proporcional al cociente entre la cantidad de espiras, el área que ocupa y la longitud. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos cambiar de algún modo el área o la longitud de esta inductancia, estaríamos en presencia de un detector. ¿Por qué? Para cambiar el área o la longitud seguramente vamos a tener que incidir directamente sobre él. Sin embargo, si nosotros cambiamos el mu, siendo este mu la permeabilidad magnética, creo que depende tanto del material y del entorno. Por lo tanto, al cambiar el entorno se estaría cambiando la permeabilidad, lo cual implicaría un cambio en la inductancia de la bobina. Por último, lo que tenemos que comprender es la definición de sonda. ¿Qué es una sonda? Podríamos decir que es un dispositivo con la posibilidad de obtener datos de algún determinado proceso y a esos datos los puede procesar para presentárselo al operador. Acá tenemos una sonda que tiene la posibilidad de detectar la temperatura, y la temperatura que esta sonda detecta es presentada al operador mediante esta interfaz. Entre algunas características que podemos observar en la sonda es que es muy relevante conocer la precisión y la exactitud con que toma estas medidas. La otra característica es que por lo general estas medidas que se toman son analógicas. En tercer lugar, podríamos decir que las sondas suelen ser transportables. Como cuarta característica, podríamos decir que también esta sonda puede registrar datos en el tiempo. Por lo tanto, el operador podría comparar valores obtenidos anteriormente y valores actuales. Y como quinta característica, podríamos decir que una sonda puede ser utilizada como un sensor. Sus datos pueden ser transmitidos. Podríamos decir que una sonda no es otra cosa que un sensor al cual le adosamos una interfaz con el operador, pero que también puede registrar datos, pueden ser transmitidos. Por lo tanto, a modo de conclusión podríamos decir que todos estos que tenemos acá son diferentes formas de obtener los datos de un determinado proceso. Ahora, lo que sí tenemos que tener bien en claro es que en el caso de utilizar transductores, los transductores por naturaleza son analógicos. Los transmisores pueden ser analógicos o pueden ser digital. Los sensores pueden ser analógicos o pueden ser binarios. Los detectores, en cambio, son binarios, al igual que los captores. Y las ondas, por naturaleza, son analógicos. Y a todas estas clasificación que hemos hecho acá, en el uso cotidiano se los llama sensores. Va a ser nuestra labor poder distinguir dentro del contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de sensores.